Señor, no hay palabras que puedan describir tu grandeza y tu infinito amor. Jesús, sé mi luz y mi guía, y sé el aire que respiro. Muy buenos días, amados hermanos. Es una bendición el día de hoy poder meditar juntos nuevamente en la palabra de Dios. El día de hoy, viernes 15 de marzo, nos toca la lectura de un salmo corto, pero la verdad bastante profundo. Es el Salmo 53, los versos del 1 al 6. Pero antes vamos a orar para pedir al Señor su dirección. Padre, te damos gracias, mi Dios amado, porque tú siempre, Señor, tienes ese deseo en tu corazón de poder alimentarnos y nutrirnos con tu palabra, Señor. Hoy te pedimos que también podamos escuchar la voz tuya, de tu Espíritu Santo, guiándonos en esta meditación para que realmente podamos conocer tu verdad, para que podamos experimentar, Señor, la vida que tú tienes, Señor, tus planes para nosotros. Te alabamos y te bendecimos y te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. El devocional el día de hoy se titula Insensatez y Maldad. Y cuando vemos el Salmo 53, este es un salmo del rey David, que se titula también Insensatez y Maldad de los hombres. Este es un másquil, dice, de David, ¿no? Y este salmo o este másquil de David quiere decir que es como un poema, pero un poema que da una instrucción, un poema que nos lleva a meditar en algo, ¿no? Para poder tener sabiduría con respecto a algo. Versículo 1 dice así: dice el necio en su corazón, no hay Dios. Este es un salmo también que lo podemos encontrar en el Salmo 14, ¿no? Es similar a este, aunque este tiene unos agregados más, pero inicia de la misma manera, ¿no? Es el Espíritu de Dios que lleva a David a meditar en esto, ¿no? En mirar a las personas necias y ver que en su corazón ya ellos han determinado que no hay Dios. ¿Quién es un necio, no? Cuando aquí la palabra de Dios nos habla de un necio, es más, en muchos lugares de la palabra de Dios encontramos la palabra necio, ¿no? Es una persona ignorante, es una persona que es falta de inteligencia, ¿no? Que no tiene razón, que no usa la razón, ¿no? Esa es una persona necia, que no sabe lo que debería saber, por ejemplo, es otro concepto, ¿no? Cuando yo pienso en una persona necia, recuerdo, por ejemplo, en la palabra de Dios a un hombre, ¿no? Su historia está escrita en el libro de Primera de Samuel, ¿no? Su nombre es Nabal, o era Nabal. Un hombre que el significado incluso de su nombre propiamente era necio, ¿no? Y él es un hombre que justamente al rey David, él tuvo una actitud pésima y casi causa un conflicto muy grande, ¿no? Que felizmente su esposa, que era una mujer sabia, Abigail, supo cómo tomar control y acción en ese momento. Pero una persona como Nabal es una persona necia, ¿no? Y la palabra de Dios se refiere a él como un hombre perverso, un hombre que era de mal genio, ¿no? Prácticamente sus acciones, lo que él hacía, mostraba que no le importaba nada, ¿no? Por eso así lo enfrentó al rey David y lo trató mal. Y este es un ejemplo de una persona necia. Y el rey David dice que en el corazón de ese necio no hay Dios. O sea, no es algo que él lo diga, él dice el necio en su corazón, no es algo que él diga, digamos, con sus palabras. Acá no dice el necio con su boca, ¿no? Como para poder decir que es algo externo. No, lo dice en su corazón, ¿no? Es mucho más fuerte esto, porque en realidad ya desde los más profundos pensamientos, desde lo más profundo de su corazón, ya determinó que no hay Dios, que no le interesa Dios, ¿no? Que no lo va a tomar en cuenta en su vida, lo obvia completamente de su vida a Dios. No le interesa temer a Dios. Por lo tanto, obviamente las acciones que van a venir de manera externa en su vida va a ser una vida, obviamente, lejos de Dios, sin principios, sin considerar a Dios en absolutamente nada. Va a vivir una vida a su manera, ¿no? Una vida por ende corrompida, porque ese necio, esa persona, está en pecado, no reconoce a Dios, ¿no? Y no tiene a Dios. Luego dice en el versículo 1, seguimos, dice, se han corrompido,
dice, sigue diciendo David, ¿no? Se han corrompido e hicieron abominable maldad, ¿no? Es más, también dice, no hay quien haga el bien, ¿no? Sorprendido David con todo esto, ¿no? Eso es lo que él observa cuando mira alrededor en el tiempo en el que él escribe este salmo, ¿no? Ve que producto de esta necedad de considerar desde lo más profundo y determinar en su vida que no hay Dios, ¿qué pasó con la humanidad? Se hicieron abominable maldad, ¿no? Y ni siquiera ya hay uno solo que haga el bien, ¿no? Ahora, es una expresión final muy lamentable y triste, ¿no? A la que había llegado la condición del ser humano, que es lo que nota David. Y también me lleva a recordar mucho, por ejemplo, las palabras del apóstol Pablo, ¿no? En el libro de Romanos, él refiriéndose a la humanidad en su tiempo, él dice, no hay justo, ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, dice, ¿no? Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, ¿no? Increíble, no hay ni siquiera uno. Esa es la condición moral en la que se encuentra el hombre sin Dios, ¿no? Son fuertes palabras las de Pablo que él expresó, incluso esto es por decir 2000 años atrás, ¿no? David 3000, quizás un poquito más de años atrás. Y si vemos desde el inicio, ha sido siempre así, desde que el pecado llegó, corrompió la vida del hombre, ¿no? Y hasta el día de hoy. Esa es la realidad del hombre y de la mujer en su condición natural sin Dios, ¿no? En pecado, ¿no? Pero peor aún cuando deciden negar a Dios, ¿no? Como es de lo que está hablando aquí el rey David, de que ellos han decidido negar a Dios, negar su existencia, ¿verdad? Y obviarlo completamente sus vidas, ¿no? Entonces van a hacer todo lo que bien les parezca, van a llevar una vida y a cometer actos perversos como a ellos bien les plazca, como se dice, ¿no? Pero ¿qué pasa? ¿Qué sucede ante esta realidad? Dice en el versículo 2, dice, Dios desde los cielos miró, ¿no? Es decir, aquí en la tierra vemos la humanidad así, en un estado de degradación completa. Pero ¿qué pasa arriba, no? En los cielos, dice, en los cielos está Dios y Dios mira, ¿no? Es una acción de Dios, Él está mirando, mira, dice, sobre los hijos de los hombres, ¿no? Sobre la humanidad, para ver si había algún entendido que buscara a Dios, ¿no? A mí me conmueve mucho este versículo porque me muestra un Dios de amor, ¿no? Un Dios que está en los cielos y Él está mirando con ese deseo en su corazón de relacionarse con la humanidad, porque Él tiene planes de bien, porque Él quiere, su voluntad es perfecta, ¿no? Él quiere hacer el bien a la humanidad, al hombre. Pero ¿con qué se encuentra el Señor? ¿No? Se encuentra con un panorama muy triste, ¿no? Con el rechazo de la humanidad, con el corazón de los hombres que deciden no considerar a Dios y hacer lo que bien les parezca, ¿no? Eso es lo que pasa. A pesar de lo visible, a pesar de lo tangible, no les lleva eso, no mueve sus corazones siquiera a pensar en Dios, para nada, ¿no? Luego, ¿qué dice en el versículo 3? Dice, cada uno se había vuelto atrás, ¿no? En otra versión dice, todos se han desviado, todos se han desviado. Todos se habían corrompido, dice. En otra versión dice, todos por igual se han pervertido. No hay quien haga el bien, no hay ni aún uno, ¿no? Nuevamente, como las palabras de Pablo, que citó seguramente de este salmo. Ni aún un justo, cero. No hay nadie que haga el bien, nadie. Todos se han vuelto atrás. En vez de ir hacia adelante, han retrocedido, ¿no? Nadie va hacia atrás, porque ir hacia atrás significa retroceder, significa ir de mal en peor, ¿verdad? Y ellos iban de mal en peor, se habían desviado, se habían corrompido, se habían pervertido completamente, ¿no? Esto es un desenlace triste, ¿no? La que encontramos aquí. Y es realmente ahí donde está mirando David, ¿no? ¿Qué es lo que se está dando alrededor suyo, ¿no? Que lo lleva y lo impulsa a escribir este salmo, contemplando todo esto, ante la mirada de un Dios de amor y el rechazo natural del hombre, el ser humano y su inclinación a lo malo, ¿no? Eso no hace más que recordarme también a mí escenarios como, por ejemplo, el diluvio, ¿no? Cómo se encontraba la humanidad en ese entonces, o Sodoma y Gomorra, ¿no? Y esto hace miles, ¿no? Como vemos, miles de años atrás. Pero cuando miramos a la actualidad, al día de hoy, ¿qué es lo que vemos? ¿Qué es lo que nuestros ojos ven? ¿Qué es lo que cuando prendemos la tele o miramos el celular, qué es lo que vemos? ¿Acaso no es lo mismo? ¿Acaso no vemos a una humanidad así, que va de mal en peor, que va en busca siempre de lo malo,
¿no? Ese es el contexto que acompañaba en ese tiempo al rey David, ¿no? Y que hoy por hoy nos acompaña también ahora, le acompaña a la iglesia, al pueblo de Dios, el contexto, el mundo en el que estamos, igual, de la misma manera, ¿no? Versículo 4 dice, David se pregunta aquí, ¿no? ¿No tienen conocimiento todos los que hacen lo malo, que devoran a mi pueblo como si comieran pan y a Dios no invocan? Dice, ¿no? Se hace esta pregunta porque realmente son tiempos difíciles para el pueblo de Israel. Son tiempos difíciles, porque dice que están devorando a su pueblo, ¿no? Se indigna, se siente mal ante lo que está pasando, porque son los malos, los que hacen lo malo, los que están devorando a su pueblo. Y es como si comieran pan, o sea, es como si hicieran cualquier cosa, como cualquier cosa, ¿no? Sin temor a Dios, sin considerar a Dios. No les importa, no les interesa, ¿no? Cuánta maldad es que vemos aquí también, ¿no? Hoy en día vemos eso, vemos mucha injusticia, vemos depravación, cuántas cosas, ¿no? De un sistema caído de este mundo que nos rodea, ¿no? Lamentablemente. Y que como iglesia, nosotros, como parte del pueblo de Dios, tenemos que lidiar todo el tiempo, todos los días, porque esa es la realidad del mundo en el que vivimos, ¿no? Es casi como enfrentar una batalla, ¿no? La palabra de Dios nos habla acerca también de eso, ¿no? Nos dice aquí que estamos en una lucha espiritual. Es una lucha y que nuestras armas, no las armas de nuestra milicia, dice, no son carnales, ¿no? No es en nuestras fuerzas, sino que son espirituales, son poderosas en Dios, ¿no? Esas son las armas que nosotros tenemos que tener en medio de este mundo y de lo que vemos diariamente que está alrededor de nosotros, ¿no? Y que busca siempre de alguna manera afectarnos, ¿no? No es fácil, ¿no? Dios nunca dijo que sería fácil, nunca. Ni tampoco Jesús, ¿no? Cuando veo la vida de Jesús, Él fue muy sincero y muy honesto con sus discípulos y les dijo incluso muy explícitamente qué es lo que muchos de ellos iban a pasar por causa de su fe, por causa de seguir a Jesús, iban a sufrir, iban a padecer, ¿no? Y también Dios también hizo lo mismo. Dios siempre fue honesto. Por ejemplo, con Josué, ¿no? Josué fue ese líder del pueblo de Israel después de Moisés. Moisés muere, se levanta Josué. Y Josué es el encargado de llevar al pueblo de Israel a tomar posesión de la tierra prometida. Pero iba a enfrentar a muchos pueblos, ¿no? Iba a ser fuerte lo que iba a vivir Josué. Liderar a todo ese pueblo. Era difícil. Y Dios que le dijo, ¿no? Esfuérzate, sé valiente, no temas, ¿no? Yo voy a estar contigo como estuve con Moisés, ¿no? Le dijo, nada más que no se aparte, ¿no? Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, ¿no? La palabra de Dios no se aparte, la palabra de Dios de tu boca, ¿no? De día y de noche vas a meditar en ella para que hagas prosperar tu camino, todo te salga bien, ¿no? Esa es una de las armas que nosotros tenemos, ¿no? Para nuestra milicia, es la palabra de Dios. Porque si nosotros nos mantenemos en esa palabra de Dios, vamos a prosperar y todo nos va a salir bien, todo, absolutamente. Entonces vemos que así como Dios le prometió a Josué estar con él, ¿no? No dejarlo, Él también así hoy nos promete estar con nosotros porque sabe que estamos en un mundo que no le ama, que un mundo que no le busca, en un mundo que no le honra, que no le teme. Pero Él ha prometido estar con nosotros. Jesús también lo dijo, ¿no? Jesús dijo, he aquí yo estoy con ustedes todos los días, voy a estar con ustedes hasta el fin del mundo, ¿no? Y el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, también viene a vivir dentro de nosotros para acompañarnos todo el tránsito de esta vida, que solo Dios sabe qué tiempo estaremos aquí, acompañarnos y guiarnos a toda verdad, ¿no? Eso es lo que tenemos, ¿no? Al Padre, el Hijo, el Espíritu Santo de nuestro lado con nosotros. Entonces eso tiene que alentar nuestro corazón, porque tenemos a Dios con nosotros, su palabra con nosotros, en nosotros. Entonces podemos tomar ánimo, ¿no? En medio de todo lo que vemos, ¿no? Incluso a pesar de estar pasando quizás aflicciones, pruebas, dificultades, ¿no? A pesar de todo lo que podamos también oír en el mundo, ¿no? Que vemos muchas veces, escuchamos acerca de guerras, acerca de hambre, acerca de persecución, ideologías, ¿verdad? ¿Cuántas cosas que vemos aquí? Inseguridades, ¿no? Catástrofes también de las que se habla mucho, ¿no? Y todas estas presiones, ¿no? Que de alguna manera quieren afectarnos, quieren movernos un poco el piso, ¿no? Que pueden afectar nuestra vida, de los seres que amamos también, todas estas cosas, ¿verdad?
Pero ¿qué decía Pablo, no? También, él decía que podemos estar tal vez atribulados, pero no angustiados. Quizás en apuros, pero no desesperados. Perseguidos, pero no desamparados. Derribados quizás, pero no destruidos, ¿no? Nada ni nadie nos podrá separar nunca del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Amén. En Él y solo en Él tenemos nuestra vida asegurada. Y no solo ahora, en el presente, en medio de todo esto, sino por la eternidad. Por la eternidad. Amén. Versículo 5 dice: allí se sobresaltaron de pavor donde no había miedo. Algo pasó después de hacer toda esta meditación. David dice que algo pasó, ¿no? Donde no había miedo, ¿no? Estas personas, estos necios, es la humanidad en sí, dice, no tenía miedo, ¿no? Ellos estaban viviendo su vida como bien les parecía, ¿no? De mal en peor, ¿no? Y asolando, ¿no? Y oprimiendo al pueblo de Dios. Pero de repente dice, algo pasó porque se sobresaltaron de pavor, ¿no? Y pavor es un miedo mucho más profundo, ¿no? ¿Qué pasó? Dice, porque Dios esparció los huesos del que puso asedio contra ti. Los avergonzaste porque Dios los desechó, ¿no? No es nada más y nada menos que Dios obrando en favor de sus hijos, una vez más, ¿no? Dios todo lo ve, todo lo observa, ¿no? Y Él es un Dios que hace justicia con sus hijos. Y Él es nuestra justicia, ¿no? Él dice que, mira la venganza, yo pagaré. No eres tú, no soy yo, es Dios el que hace que levantemos nuestras cabezas por encima de todas esas situaciones, ¿no? Versículo 6 dice, David termina diciendo, si saliera de Sión la salvación de Israel, cuando Dios haga volver de la cautividad a su pueblo, se gozará Jacob y se alegrará Israel, ¿no? Qué bonitas palabras con las que puede terminar aquí David, ¿no? Qué bonito expresar este salmo, es como una añoranza para él, ¿no? De ver la salvación de su pueblo, de ver que se acabó la cautividad, ¿no? Y también acompaña esta añoranza con fe, ¿no? Porque él dice, se gozará, ¿sí? ¿No? Se gozará Jacob, se alegrará Israel, porque Dios es fiel y Dios lo hará, ¿no? Para el pueblo judío en ese entonces y aún en el día de hoy, en la actualidad, vemos que ellos pensaban en la salvación como el que Dios traiga un libertador que les iba a traer o que iba a traerles libertad, una libertad física, ¿no? Que iba a cambiar su condición de ser un pueblo oprimido muchas veces a ser un pueblo empoderado, ¿no? Pero no era eso simplemente lo que Dios quería para su pueblo, ¿no? Sino que Dios ve el corazón. Dios sabía que su sufrimiento, su dolor no era solamente porque las naciones los oprimían, porque se cometían muchas cosas en contra de ellos, sino porque dentro de sí mismos, dentro estaba la corrupción que había traído el pecado y por ende siempre iban a estar inclinados hacia lo malo, ¿no? Y siempre iban a haber consecuencias en su vida. Entonces lo que Él quería era salvarlos de esa condición, ¿no? Y nosotros hoy podemos gozarnos porque sabemos que hace 2000 años Cristo vino a morir por ti, a morir por mí, a morir por los pecados de toda la humanidad y traer esa salvación que va mucho más allá de una condición física, de una situación externa, sino que Él produce esa salvación desde nuestro interior, ¿no? Y nos da libertad. Esa es la expresión que deseaba tener David en ese tiempo y es la expresión que ahora nosotros podemos tomar como cumplimiento de una promesa de Dios, maravillosa promesa, ¿no? Esa tan añorada libertad, ¿no? Que ahora no solamente es para el pueblo judío, sino también para todos nosotros, en el lugar donde tú estés. Si tú tienes fe en Jesús, ¿no? Tus pecados te son perdonados. Si tú te arrepientes, tus pecados te son perdonados, ¿no? Y tú vienes a ser libre, vienes a ser hijo, hija de Dios, parte de su pueblo, ¿no? Aún a pesar de que estemos todavía aquí en este mundo. Recordemos que la palabra de Dios dice que nosotros no somos de este mundo, ¿no? Estamos aquí viviendo, sí, es cierto, viendo lamentablemente muchas cosas, un escenario difícil,
pero no somos de aquí. Recordemos que nuestra mirada tiene que estar puesta en el cielo, donde está el trono de Dios. Allí en Él tiene que estar nuestra confianza, nuestra esperanza, porque podemos decir que realmente somos libres. Él nos ha hecho libres para amarle, libres para obedecerle, libres para servirle. Él nos ha hecho libres incluso para llevar cargas, incluso para seguir lidiando con muchas cosas, luchando, peleando esta buena batalla de la fe, ¿no? Él nos ha dado libertad, somos hijos de Dios, ¿no? Y podemos experimentar eso, experimentar esa libertad que añoraba el rey David hoy por hoy. Y aún con mucha más, digamos, intensidad la disfrutaremos muy pronto, ¿no? Cuando nuestro Señor Jesucristo reine por siempre, por la eternidad, ¿no? Momentos que quizás ni siquiera podemos imaginar, pero que somos parte de eso. Qué maravilloso es. Esto es tan abrumador, de verdad. Dios nos ha tenido la misericordia, de verdad, de considerarnos parte de su pueblo y darnos tantas bendiciones en el presente y aún en el futuro por la eternidad, que es algo maravilloso realmente. Que esto nos lleva a poder caminar por encima de las circunstancias, por encima de la realidad que nuestros ojos ven, y más que todo de repente orar y pedirle a Dios que tenga misericordia de este mundo, ¿no? Porque en tanto el Señor aún no nos llame, aún no sea el arrebatamiento de su iglesia, Él desea que todo el mundo conozca de Él, que todo el mundo sepa que Dios sigue siendo amor, que Dios les ama, que Cristo vino a morir por los pecados de la humanidad para recibir gratuitamente por medio de la fe una salvación para siempre, ¿no? Oremos al Señor. Te damos gracias, Padre Celestial, por tu palabra preciosa, por tu palabra bendita, Señor, que nos anima, Señor, en medio de un mundo en el que vivimos tan difícil muchas veces de lidiar, Señor, pero sabemos que tú, Señor, nos has llamado con un propósito, a ser luz, a ser sal, a tener tu corazón compasivo, misericordioso, a seguir orando, Señor, por tantas personas, Señor, que conocemos aún alrededor nuestro, familia, amigos, vecinos, Señor, compañeros de trabajo, Señor, tantos que no te tienen a ti, Señor, que incluso externamente pueden tener una apariencia que todo está bien, pero tú ves el corazón y sabes que un hombre sin ti, una mujer sin ti, está en una condición, Señor, de pecado, en una condición de corrupción, Señor, y por ende, Señor, lejos de ti, y puede estar lejos de ti por la eternidad. Te pedimos que tú nos ayudes, Señor, que estas palabras tuyas nos den el ánimo para seguir adelante y también para poder seguir hablando de ti, compartiendo de ti. Gracias te damos, Padre amado, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, amados hermanos, que cada uno de ustedes pueda seguir meditando en esta tan bonita palabra en sus hogares, que tengan este tiempo con Dios tan bonito, que es una bendición realmente, y conmigo será hasta una próxima oportunidad. Que Dios los bendiga. Señor, no hay palabras que puedan describir tu grandeza y tu infinito amor.